Hola, hola. Bueno, vamos a empezar. Les agradecemos por la paciencia. ¿Activado el audio? Bueno, ahí está activado el streaming. Sí. Bueno, viernes 10 de noviembre de 2023, segundo día del 40º Congreso del Foro Federal de Institutos y Comisiones de Derecho del Trabajo de la República Argentina, segundo Congreso del Colegio Público de la Abogacía de Derecho del Trabajo. Y arrancamos el primer panel de esta mañana, es el panel de seguridad social, que tiene dignos exponentes y quien modera es la doctora Patricia García, querida colega, que voy a decir histórica, aunque se enoje porque la conozco, creo que desde el 2008, que estamos juntos en el instituto, son 15 años, y es una colega destacada de trayectoria y siempre está presente en todas las actividades que organizamos. Así que, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la moderadora y nos va a presentar a los expositores. Gracias. Buenos días a todos. Es un honor estar en este panel y agradezco al director del instituto, el doctor Nahuel Altieri, también a la doctora Torres Nieto, que muchas veces me ha permitido participar de distintas actividades. Bueno, yo tengo hoy el honor de presentar a la primera exponente, la doctora Nadia García, que nos va a hablar del artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo y la protección de la persona mayor que trabaja. Es abogada egresada de la UBA, doctora en Previsión Social y Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster en Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, Organización Iberoamericana de Seguridad Social y Universidad de Alcalá de Henares, posgraduada de la UBA y de otras universidades de España, docente de grado y posgrado, directora de la Comisión de Seguridad Social de Abogados del Fuero, codirectora de la Revista de Seguridad Social de Microjuris, autora de libros. Bueno, la escuchamos. Gracias. No sé si está activado el micrófono. Sí, se escucha perfecto. Bueno, buenos días. Gracias por estar primero ustedes acá. Gracias a Nahuel por la invitación, por su amistad. Gracias a Cofetra por la organización de este congreso. Y como bien dijo la doctora, les voy a hablar del artículo 252, en particular esta situación de la persona mayor que trabaja, a partir de las implicancias que trajo la reforma del artículo 252 de la 27426. Como sabemos, y si no les cuento, la 27426 modificó el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, extendiendo o estableciendo un incremento significativo en la edad en la cual se torna operativa esa intimación que pueda realizar el empleador para que el trabajador inicie los trámites jubilatorios, acompañado de los requisitos para la PBU. El nuevo texto del artículo 252 dice que a partir del trabajador reúna 70 años y cumpla los requisitos para la PBU dispuesta en el artículo 17, inciso A, revisión incorrecta. El artículo 17, inciso A de la ley 24.241 no nos trae los requisitos para la PBU, sino que es el artículo 19 y después eso nos va a traer algunas complicaciones. Podrá intimar a este trabajador a que inicie los trámites jubilatorios entregándole las certificaciones necesarias. A partir de ese momento deberá mantener el contrato de trabajo hasta conseguir el beneficio o hasta el plazo máximo de un año, lo que ocurra primero. Esa intimación hace las veces de preaviso. Y obviamente al no modificarse el artículo 19 del artículo 241, para quienes no lo conocen, donde se encuentran los requisitos para la jubilación, este trabajador puede iniciar los trámites jubilatorios sin necesidad de intimación previa. Por primera vez ocurre algo en nuestro ordenamiento jurídico, que es esta desvinculación entre la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley 24.241. Lo que nos va a traer un cambio en la duración teórica del contrato de trabajo. Quienes estamos acostumbrados a dar esta clase en la facultad, siempre sostenemos que el artículo 91, cuando hablamos del contrato por tiempo indeterminado, dura hasta que el trabajador esté en condiciones de jubilarse, dura hasta que el trabajador esté en condiciones de acceder a alguno de los beneficios previstos por la ley. Sin embargo, a partir de la reforma, el contrato dura hasta que el trabajador esté en condiciones de jubilarse y quiera hacerlo, o hasta que esté en condiciones de jubilarse y tenga 70 años. Es decir, modificó la duración teórica del contrato de trabajo. Al elevar a 70 años la edad, también modifica el requisito teórico de los servicios, porque como les dije, la revisión en el artículo 17, inciso A, es incorrecta y los requisitos para la PBU se encuentran en el artículo 19. Y
Y para quienes no saben, el artículo 19 trae consigo la compensación por exceso de edad. Es decir, que al producirse la intimación por parte de este empleador a los 70 años, el requisito en cuanto a los servicios se encontrará modificado. Y eso nos lleva a la pregunta de si el empleador podría oficiosamente articular ese beneficio para provocar esa intimación prevista en el artículo 252. Es decir, al intimar a una mujer a los 70 años, está excediendo 60 años en la edad, con lo cual el requisito teórico de la PBU lo obtendría a los 25 años de servicios con aportes. ¿Me siguen? Ya que somos pocos, nos podemos hablar. Sin embargo, nosotros sostenimos desde antes de la reforma que esto no es posible, porque esto detrimenta el cálculo del haber, el tener menor cantidad de años de aporte, el cálculo de la PC y la PAP se ven afectados, afectando este derecho de la persona mayor que trabaja a obtener un beneficio integral conforme a los fallos del aporte. El auto que tenemos, el precedente que tenemos en Vallejos, es un caso bastante particular, en el cual la jurisprudencia sostuvo que este beneficio está en cabeza del trabajador que quiera jubilarse y no en cabeza del empleador para ampliar su facultad extintiva. El decreto 110 del 18, que es reglamentario de las disposiciones de la 27426, todos sabemos que la 27426 en realidad hizo algo por lo que fue conocida, lamentablemente conocida, que fueron los sucesos de la Plaza del Congreso, y reformó la movilidad jubilatoria. Digamos que esta modificación fue intrascendente para la norma y este decreto 110 del 18, que debía reglamentar lo dispuesto en el 252, se quedó en el camino. Este decreto 110 establecía que la administración debía generar un mecanismo eficaz para que este empleador pueda ejercer la facultad extintiva dispuesta en el artículo 252. Y ahí nosotros nos preguntamos, primero obviamente nunca se creó, es decir, hoy no tenemos un mecanismo expedito que le permita al empleador constatar el requisito que le asiste a este trabajador para obtener la PBU y así intimar correctamente. Pero además seguimos con la duda respecto de cuál es el contenido de esa información que deberá brindar la ANSES. ¿Va a brindar los servicios que tiene este trabajador o por el contrario, va a expedirse sobre si tiene o no derecho a la PBU, haciendo para ello uso de la compensación por exceso de edad o de otros beneficios en clara violación de los derechos de esta persona mayor que trabaja, en claro detrimento de su valor de jubilación? Son interrogantes que hoy no tenemos resueltos y que todavía están pendientes en la ley, que es la que se trata de una ley de 2018 y que en la práctica genera muchísimos inconvenientes en los empleadores que intiman en los supuestos que les estoy diciendo pagan incorrectamente. El artículo 252 de la CT entonces establece esta posibilidad del empleador de intimar a este trabajador a que inicie los trámites jubilatorios en la medida que cumpla 4 cargas. La primera carga es una carga de constatación, como dijimos, no es una facultad irrestricta. El empleador no puede intimar por intimar, el empleador debe constatar el derecho que le asiste a este trabajador en la PBU. Obviamente la ALA puede verificar fácilmente los requisitos para la PBU no y seguimos todavía teniendo este trámite eficaz y que a mi gusto debería regular los derechos de este trabajador. El segundo es una carga de intimación, debe cursar esta intimación para que el trabajador inicie los trámites jubilatorios. El tercero es una carga de diligencia, debe entregar la documentación que conforme a nuestra jurisprudencia debe ser hábil y suficiente para que este trabajador dé inicio al expediente de jubilación. Y por último, una carga de omisión, debe no eximir, mantener el contrato de trabajo hasta concedido el beneficio o transcurrido el plazo máximo de un año. Si este empleador cumplió con todas esas cargas, podrá extinguir en los términos del 252 sin consecuencia indemnizatoria cuando ocurra alguno de esos dos sucesos. Vamos con el primero. Concedido el beneficio. Creo que si yo les preguntara a ustedes qué es concedido el beneficio, todos me darían una respuesta distinta, ¿no? ¿A qué se refiere el artículo 252 cuando hablamos de concedido el beneficio? Ya desde hace mucho tiempo, y en Soledad venía sosteniendo que había una confusión en la relación de este término. Cuando uno inicia un trámite jubilatorio, intervienen muchas fechas. Vamos a tomar 4. La fecha de solicitud del inicio de trámite, la fecha de solicitud de turno, la fecha efectiva del turno, la fecha inicial de pago, que coincide con esa fecha de solicitud del turno, en general si esa fecha cumplía con los requisitos para la PBU. Una tercera fecha, que es la que genera mayor duda, que es cuando se otorga el beneficio, es decir, cuando este trabajador adquiere la calidad de jubilado, tiene el número de beneficio y cuando ustedes efectúan la consulta virtual les dice su trámite ha sido resuelto favorablemente. Sin embargo, esa fecha no cobra. Va a cobrar en la fecha de alta del beneficio. Entre la fecha de acuerdo del beneficio y la fecha de alta del beneficio pueden transcurrir, en el mejor de los supuestos, 3 meses, si es que ANSES no lo suspende en boca de pago. Entonces, ¿a
¿A qué fecha se refiere el artículo 252 cuando nos dice que puede extinguir concedido el beneficio? Veníamos diciendo que claramente el empleador no podía extinguir sino antes de que este trabajador se junte con esas sumas que conforme a la jurisprudencia de la Corte resultan sustitutivas de su salario y no antes. Es decir, la fecha asociada a la fecha de alta, el efectivo goce de esta prestación. Y tuvimos la oportunidad de obtener un fallo para no sentirnos tan en soledad. El fallo es Ruiz de Olano, Marcelo con Hidrovía, del año 2021. La Cámara se expide en este precedente. El trabajador había sido por el empleador intimado correctamente, se le habían entregado las certificaciones hábiles y suficientes, y cuando este empleador consideró que se encontraba concedido el beneficio, produce la extinción 11 días antes de la fecha efectiva de cobro. El fallo hace lugar a las indemnizaciones por antigüedad, e incluso, bueno, todas las que derivan de ella, e incluso la indemnización por daño moral. Entendió que la ruptura del contrato de trabajo fue intempestiva, abrupta, injustificada, violatoria del deber de buena fe, violatoria del principio de continuidad de la relación laboral, que no había atendido las circunstancias que este trabajador tenía más de 22 años de antigüedad y que no había gozado efectivamente del beneficio. Dice, la extinción restrictiva del artículo 252 solo puede producirse cuando haya transcurrido el plazo máximo de un año, circunstancia que no había crecido, o cuando se goza efectivamente el beneficio. Y esto no ocurre sino hasta el cobro efectivo del dinero. En este juego de las fechas, ¿qué van a plantear los empleadores? Que en definitiva cuando cobre, va a cobrar desde la fecha inicial de pago. Dice entonces, en realidad hay un doble pago. Sin embargo, no hay ninguna incompatibilidad en el cobro de haberes jubilatorios y de remuneración. Y como siempre digo yo, independientemente que a la fecha de el alta este trabajador perciba todas las sumas retroactivas, el trabajador no cobra retroactivo. Y no implica que durante un tiempo no se quede sin cobrar absolutamente nada. Por ende, esto tampoco está aclarado, solo tenemos este precedente, pero se dan cuenta que la norma es ambigua, induce a error por parte de los empleadores. Segundo supuesto que puede producirse esta extinción, vencido el plazo máximo de un año. Acá la norma no se muestra ni incorrecta ni ambigua, sin embargo, también veníamos planteando qué sucedía en aquellos casos en que se producía una demora injustificada o justificada en la tramitación del expediente que provocaba que este trabajador vea extinguido su contrato de trabajo sin el goce efectivo del beneficio. Y que claramente la demora no es imputable al empleador, pero menos lo es al trabajador, que en definitiva es quien goza de preferente tutela. El fallo que tenemos es el fallo expósito con Aerolíneas Argentinas, si bien es un fallo particular que se da en el ámbito del ASPO. Este trabajador había sido correctamente intimado por Aerolíneas Argentinas en agosto del 19. Inicia el trámite jubilatorio. En noviembre se da cuenta que su trámite no tenía movimientos, por lo que inicia una medida cautelar solicitando una medida que se lo mantenga en su puesto de trabajo hasta que ANSES retome sus tareas habituales, porque como sabemos durante el 2020 ANSES había interrumpido completamente sus funciones. Primera instancia rechaza este pedido de expósito por dos razones. La primera, bastante ilógica, que era que no se había aprobado la inactividad del organismo previsional. La inactividad estaba demostrada en que no estaba jubilado, básicamente. Y la segunda, que la demora no era imputable al empleador. La Cámara va a revocar esta resolución, va a ser lugar, ya se había provocado la baja a este trabajador, por ende se denuncia como hecho nuevo, y el fallo va a ordenar la reinstalación de este trabajador a su puesto de trabajo con una particularidad. No hasta que ANSES retome sus tareas habituales, sino hasta el efectivo goce del beneficio. Ya para concluir, y desde la reforma, ya desde el 2018, veníamos sosteniendo la necesidad de una reglamentación, pero no en los términos del 110. Yo los invito a que lean el decreto 110-18. El único problema que tiene el decreto 110-18 es que se genere un mecanismo eficaz para que este empleador pueda intimar. Todo el decreto 110-18 habla del empleador. Nunca se coloca en la persona del trabajador. Es que se debe generar un mecanismo expedito y eficaz para que el empleador pueda hacer uso de este derecho que le asigna el 252. Queremos un mecanismo eficaz que le permita al empleador intimar correctamente, pero queremos un mecanismo eficaz que también respete los derechos de esta persona mayor que trabaja, asegurándole que no pueda ser intimado hasta el cumplimiento de los requisitos de la PBU. Esto es 30 años de servicio con la Corte. De ninguna manera el empleador puede intimar eficazmente haciendo uso de beneficios que solo están en cabeza del trabajador que quiere jubilarse. Segundo, dándole contenido específico a ese momento en que se va a considerar concedido el beneficio, que no puede ser otro que el día siguiente, en el cual las sumas
se encuentran a disposición de este trabajador. Si bien la norma es ambigua, la hermenéutica nos lleva a interpretar la finalidad del 252, que no es otra que el tránsito de este trabajador entre la vida activa y la vida pasiva, garantizándole un ingreso de subsistencia. La extinción restrictiva del artículo 252 no puede producirse sino hasta vencido el plazo de un año, que ahora me voy a referir a ello, o hasta el goce efectivo del beneficio. Respecto al plazo máximo de un año, como bien anticipé, la norma es clara. Sin embargo, también me permito hablar de la justicia del caso concreto, de los principios de continuidad y el principio protectorio, y del necesario control de convencionalidad que deben aplicar los jueces. Las demoras no son imputables al organismo previsional, pero mucho menos lo son al trabajador, quien en definitiva es quien goza de preferente tutela no solo por ser trabajador, sino por ser persona mayor. La Convención sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores específicamente obliga al Estado a abordar los temas de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de los derechos humanos, que valoren el valioso aporte de esta persona en todos los ámbitos. ¿Cómo no hacerlo en el preciso ámbito del contrato de trabajo, donde este trabajador durante muchos años, quizás muchos o una vida entera de trabajo, brindó su conocimiento, su esfuerzo y su dedicación? Desinteresarse de la situación en la que queda un trabajador luego de una vida de trabajo configura para mí sin lugar a dudas la definición de abandono de la Convención, definida como la falta de acción, deliberada o no, para atender las necesidades de una persona mayor que lo coloque en una situación de riesgo a su vida, su integridad física, psíquica o moral. El artículo 18 de la Convención también establece específicamente que los Estados promoverán programas y medidas que faciliten la transición gradual entre esta actividad y el goce de la jubilación. Estamos ante dos derechos en pugna. En realidad, para mí no es una facultad. La facultad válida y reconocida en el artículo 252 del empleador de extinguir el contrato de trabajo ante el vencimiento del plazo de un año. Por el otro, el derecho humano fundamental de este trabajador, que es persona mayor, a trabajar, a garantizar su ingreso digno, su cobertura de salud y su dignidad. Parece clara la superioridad jerárquica. Pero si lo vemos de los efectos prácticos también, mientras por un lado, la consecuencia de esta extinción ante el plazo máximo de un año genera en este trabajador la falta de ingresos, la falta de cobertura de salud, la ausencia completa de su proyecto de vida, la frustración a su proyecto de vida, por el otro le exigimos al empleador únicamente que mantenga este contrato por un tiempo más mientras sigue gozando y usufructuando la prestación de este trabajador. Estamos ante la justicia del caso concreto. Estamos ante la armonización de los principios del derecho del trabajo y de la seguridad social. Al decir de Martin Luther King, la injusticia en cualquier parte amenaza a la justicia en todas partes. Muchísimas gracias. Juan Pablo, bien pegado el micrófono para el streaming. Bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy clara su exposición. Y ahora vamos a escuchar al doctor Juan Pablo Gaino. Va a hablarnos sobre la movilidad previsional y la paradoja de los aumentos que disminuyen. Es abogado, egresado de la Universidad Católica de Córdoba, especializado en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Córdoba, adscrito a la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Córdoba, diplomado en Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la Universidad Católica de Córdoba, presidente de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Belvín, provincia de Córdoba. Bueno, lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la presentación. Muchas gracias, Nahuel, por la organización. Y muchas gracias también a Itatía Marchi, que no está presente, pero fue quien me invitó acá a este congreso. El título de la ponencia es La paradoja de los aumentos que disminuyen. Y esto por una obviedad. En épocas de alta inflación, como las que estamos viviendo, los aumentos, los ajustes que tienen los jubilados en sus haberes previsionales, como también los trabajadores en sus salarios, tienen una importancia muy especial, puesto de que no empatarla en la inflación, estos haberes se verían depreciados por los efectos de la inflación. Y es que la movilidad previsional es justamente eso, es la actualización, el reajuste de los haberes previsionales para que no se vean deteriorados por el paso del tiempo y la depreciación económica. Es decir, sin inflación no tiene sentido que estemos hablando de movilidad previsional. Como todos saben, con la reforma del 57 se incorporaron los derechos de seguridad social
en la Constitución Nacional, y el artículo 14 bis, especialmente en el tercer párrafo, nos dice que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrán el carácter de integrales e irrenunciables. Y asimismo nos dice más adelante que una ley establecerá jubilaciones y pensiones móviles. Esto en nuestra materia es de trascendental importancia en cuanto, por un lado, está garantizando el derecho a una movilidad provisional y, en segundo lugar, deja salvo esta movilidad provisional del arbitrio del Poder Ejecutivo turno y establece que debe estar regulado por una ley previa del Congreso. Una vez hecha esta pequeña introducción conceptual, voy a hablar un poco de lo acontecido en el último tiempo. Tomo punto de partida del año 2017. Quizás podría haberme tenido un poco más, pero la cantidad de sucesos acontecidos hace que no me pueda tener más atrás en el tiempo sí, por la cantidad y por el tiempo que tenemos para tomar, ¿no es cierto? Casi nadie. Hasta el año 2017 regía en Argentina la fórmula de movilidad de la ley 26417. Esta ley fue sancionada en octubre de 2008 y la primera movilidad conforme a esta ley se produjo en marzo de 2009. Preveía una movilidad semestral que se actualizaba en marzo y septiembre de cada año y tenía en cuenta en un 50% la variación de los ingresos tributarios por beneficio y en otro 50% tenía en cuenta la variación de los salarios, ya sea el índice RIPTE o el índice general de salarios, el que resultara mayor en ese periodo, con un límite en la recaudación de la seguridad social. Esta fórmula se mantuvo en vigencia hasta diciembre de 2017. Si lo queremos comparar con la inflación, la inflación le ganó la fórmula de movilidad a la inflación. El tema es que en esta época también la inflación fue subestimada o fue alterada, por lo cual no fidedigna los datos de la inflación oficial conforme los datos de la ANSES. También se le criticó a esta ley que se incluyó para dividir lo que sería el 50%, que es la recaudación tributaria, todos aquellos que ingresaron al sistema a través de moratorias y que no hicieron su efectivo aporte al sistema, porque el ingreso de todas estas personas perjudicó a aquellos que efectivamente habían hecho el esfuerzo contributivo y habían efectuado en tiempo y forma sus aportes. Por último, se criticó que de esta fórmula que no se publicaban regularmente y en tiempo y forma los componentes por los cuales se llevaba a esa fórmula de movilidad, lo cual no le otorgaba cierta transparencia a esta fórmula. Llegamos a diciembre de 2017, como dijo Nadia, todos conocemos los disturbios acontecidos fuera del Congreso, recordado por todos. Lo cierto es que esta fórmula de movilidad cambió la periodicidad de la movilidad, ya no era semestral, sino que ahora era trimestral, y esta trimestralidad se mantiene hasta el día de hoy. Una trimestralidad que se actualizan los haberes en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, y preveía en un 70% la actualización conforme índice de precio del consumidor, o sea la inflación, en un 30% la variación del RIP, con un diferimiento en su actualización de 6 meses. Esto produjo que la primera movilidad fuera en marzo de 2018 y tenía en cuenta la movilidad de Bengala en junio, julio y agosto de 2017. Si tenemos en cuenta que la sanción de la ley fue en diciembre de 2017, esta es una aplicación retroactiva de la norma. Fue llevado a tribunales, el caso más resonante fue Fernández Pastor, que obtuvo sentencia favorable de la Cámara de Seguridad Social, sala número 3, en 2018, declarando la inconstitucionalidad de esta aplicación retroactiva de la ley. Y este fallo fue apelado a través de un rex por la ANSES y tiene dictamen del Procurador General de la Corte, Víctor Abramovich, de 2019, favorable al jubilado, y al día de la fecha se encuentra a la espera de una resolución por parte de la Corte. Ya han pasado 4 años. El perjuicio que sufrieron los jubilados en esta primera movilidad y está aprobada en la causa fue conforme a la ley antigua, tendría que haberse aumentado un 14%, y la ley 27426 aumentó un 5,71%. Le tengo acá que corrigen, así que no le puedo errar.
El problema se extendió a los siguientes aumentos. Para que tengan en cuenta, la inflación del año 2018 fue un 47,65% y la movilidad de las jubilaciones fue un 28%. Es decir, en 2018, contra la inflación, los jubilados perdieron un 19%. En 2019 la cosa mejoró un poco, porque como sabemos, la movilidad tiene en cuenta sobre todo en un 70% de la inflación, con un diferimiento de 6 meses, y en 2018 la inflación que estaba controlada se disparó. Entonces tuvimos una inflación que fue un 53% y la movilidad fue un 51%. Entonces los jubilados perdieron solo un 2%, pero ya sumado el 19% que acarreamos, ya es un 21% desde 2017. Llegamos a diciembre de 2019, donde se dictó una ley de emergencia que decide suspender la movilidad por ley. Esto es por el término de 6 meses. Y en junio de 2020 se prorroga por decreto esta suspensión de la movilidad jubilatoria. Quizás podemos estar de acuerdo, podemos llegar a coincidir en que quizás es constitucional la suspensión de la fórmula por 6 meses por parte del Congreso, pero en los términos de la delegación legislativa puede prorrogarse una ley de emergencia que delega facultades en el Poder Ejecutivo propias del Congreso. Yo creo que la respuesta se inclina más por la negativa. La suspensión de esta movilidad estuvo motivada a los fines de atender de forma prioritaria y en corto plazo los sectores de más bajos ingresos. Lamentablemente, los sectores de más bajos ingresos también sufrieron los efectos de esta suspensión de movilidad. Para que se den cuenta una idea, en el año 2020 la inflación fue un 36% y la movilidad fue de un 24,28%, por los jubilados volvieron a perder esta vez un 12%. Atento que esta movilidad era inferior a la que se presuponía de la ley 27426, el gobierno empezó a otorgar al Poder Ejecutivo a partir de aquí determinados bonos, los cuales sí ayudan a paliar un poco la situación, pero no tienen en cuenta la esencia de lo que es la movilidad provisional conforme está legislada nuestra Constitución, por cuanto la Constitución lo que busca es aislar a esta movilidad de la arbitrariedad o la discrecionalidad del Poder Ejecutivo de turno, y justamente lo que hace estos bonos, que teniendo una movilidad baja y teniendo la posibilidad de otorgar bonos, queda sujetado al Poder Político de turno el aumento de los haberes previsionales. Sobre la constitucionalidad de estos decretos hay diversos fallos. Tenemos el fallo Caribe Roberto de la Cámara Federal de Salta número 2, es uno de los más resonantes, que dice que es constitucional atento a los fines, o sea, el fin de la suspensión buscaba mejorar a los sectores más bajos ingresos. Entonces, es constitucional la norma siempre y cuando respete un piso mínimo, y ese piso mínimo lo pone en la actualización de los índices de la ley de alquileres. Tenemos los fallos de la Cámara Federal de Mendoza, Salá, y la Cámara Federal de Tucumán, la de Mendoza, Guerra Alfredo, y la de Tucumán, Tula Miguel Alfredo, que adoptan una solución salomónica. Dicen que los aumentos por decreto son constitucionales, pero que una vez finalizada la emergencia económica se deben recomponer como si esa suspensión no hubiera existido. Los fallos que más jugaron fueron los de la Cámara Federal de Paraná y la Cámara Federal de Mar del Plata, que declararon la inconstitucionalidad de la norma y que resolvieron que era aplicable la fórmula de movilidad de la ley 27426. Las cámaras federales de Córdoba resolvieron diferir el tratamiento sobre la inconstitucionalidad a la etapa de ejecución de sentencia, por lo tanto patearon la resolución sobre la inconstitucionalidad para más adelante, y las cámaras federales de seguridad social lo declararon constitucional las tres. Bueno, luego de hacer este breve análisis jurisprudencial, llegó en 2021 la ley 27609. Esta nueva ley fue dictada en diciembre de 2020 y derogó la ley 27426, es la ley actualmente vigente. Prevé una actualización trimestral, como lo venimos hablando, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de todos los años.
de cada año, y es muy parecida a la fórmula de la ley 26417, en cuanto tiene en cuenta, por un lado, los aumentos de los recursos tributarios de la seguridad social por parte de ANSES, y por otro lado, los salarios, el índice Richter o el índice general de salarios, el que resultará mayor. No voy a extender más sobre esto porque ya estamos en 51 minutos, ya estamos medio en tiempo, pero es muy parecida, y después hay unas cuestiones puntuales sobre los componentes de esta fórmula, específicamente, que resultarían complejos para ahondar, y también, al igual que la ley 26417, tiene problemas con la transparencia de la publicación de cada uno de los componentes de esta fórmula. Al igual de lo acontecido con el empalme de la ley 27417 y la ley 27426, el empalme entre la ley 27426 y la ley 27609 tuvo un eslabón perdido. Si tenemos en cuenta el criterio de los devengados, es decir, con la suspensión de con la ley de emergencia de 2020, se estuvo suspendido la movilidad desde junio de 2019 hasta mayo de 2020. Y si tenemos en cuenta que la primera movilidad conforme a esta ley se produjo en marzo de 2018, que tenía en cuenta lo devengado en septiembre, octubre y diciembre de 2020, no hay movilidad que contemple los periodos de junio, julio y agosto de 2020. Se perdió esa movilidad. Sin embargo, esa fórmula del primer periodo resultó bastante bien dentro de todo, porque conforme la inflación de 2021 acumulada fue un 50% y la movilidad fue un 53%, o sea, se le ganó en ese periodo un 2%. Ya en 2020 había perdido un 12%, un 2% en 2019 y un 19% en 2018. En 2022 la inflación fue de un 94% y una movilidad previsional un 72%. Es decir, los jubilados perdieron un 22%. Hasta septiembre de este año, la inflación fue de un 103%. La movilidad en marzo fue de 17%, la de junio un 20%, la de septiembre un 23%, es decir, tenemos un 61% de movilidad acumulada hasta septiembre, contra un 103% de inflación, es decir, los jubilados y pensionados hasta septiembre de este año perdieron un 41% en su movilidad previsional. Conclusiones, para ir cerrando, ya estamos en hora. La doctora Patricia Trota, al invitarnos a debatir a estas jornadas, en su cuenta de Instagram nos invitó a reflexionar sobre cuál es el derecho laboral que queremos. Reformó nuestra pregunta y me pregunto cuál es el derecho previsional que nosotros queremos, cuál es la movilidad que nosotros queremos. Queremos una movilidad previsional que respete al jubilado en su dignidad. Queremos una movilidad previsional que respete al jubilado en cuanto a la casa para comer, para pagar su alquiler, para satisfacer sus necesidades, para no tener que pedirle la ayuda a familiares, hijos, amigos que tienen esta posibilidad de hacerlo, y que no sea un jubilado que se vea humillado, pero un jubilado que es llevado a estos extremos, un jubilado que está humillado. Personalmente creo que también es necesario hacer una diferencia entre quienes han aportado efectivamente al sistema previsional y quienes no lo han hecho. No quiero decir que si quiere desamparado se deje desamparado a quien no lo ha hecho, sino que simplemente se reconozca ese esfuerzo contributivo que ha hecho el trabajador durante su vida laboral. Por último, agradezco que se hayan incluido en este Congreso de Derecho Laboral los temas de la seguridad social que están íntimamente relacionados. Y bueno, con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Y venimos a las preguntas, ¿no? Sí, se le interesa. Pero voy a hacer yo primero la pregunta. Me tomo Puede. Me voy a tomar ese atrevimiento. Para el doctor, ya que habla sobre el esfuerzo del jubilado, mejor dicho, de distintos jubilados o que el trabajador hizo durante su vida activa, ¿qué opina sobre la situación que se está dando ahora, sobre las jubilaciones que se han ido aumentando a las mínimas
y debido a que esos bonos o ayudas o suplementos que ya se habían dado entre el 2002, 2006 y que dieron origen luego a Badaro, ¿qué pasa con los jubilados que han aportado más o han hecho los aportes durante toda su vida activa y que no les aumentan en proporción a lo que están aumentando a la mínima con esos bonos? Porque creo que ahora la diferencia que al principio eran, por ejemplo, de 3 mínimas, ahora son de 1 mínima o de 2 mínimas, esas diferencias y se está achatando como lo fue oportunamente. ¿Da posibilidad a un nuevo reclamo tipo Badaro? A ver, la constitucionalidad, sobre todo de Badaro, fue porque estaba suspendida la ley de movilidad. Entonces esa fue la inconstitucionalidad que en Badaro se vio plasmada sobre todo. Acá tenemos una ley de movilidad que quizás es deficiente porque, como vimos, la ley de los jubilados un 23%. Así quizás con un criterio de si puede ser confiscatorio, si tenemos en cuenta, entonces un planteo de reajuste podría ir por el lado de la confiscatoriedad. Tenemos una confiscatoriedad, le están quitando al jubilado, si tenemos en cuenta la inflación, un 44% en 2023 de su jubilación. Entonces, yo creo que si se hace un planteo de reajuste, tiene que ser por ese lado. Además, totalmente de acuerdo estoy en que se está produciendo un achatamiento entre los jubilados que ganan la mínima y los que ganan la máxima, y que creo que es inconstitucional esto porque, en principio, esto se está haciendo por decreto y también puede ser atacado por este lado. Y estos decretos es justamente lo que trata de evitar la Constitución Nacional al establecer que una ley establecerá acumulaciones y operaciones móviles. Cuando dice que tiene que ser una ley, está diciendo que tiene que ser poder ejecutivo el que otorgue la movilidad. Y acá, a través de estos bonos, el que lo está otorgando es el poder ejecutivo y a su vez no ingresa a la movilidad anterior. Entonces, cada vez más va aumentando las potestades discrecionales del poder ejecutivo. Así que, sí, por favor. Perdón, pero no puedo. Creo que hay dos cuestiones que pueden ser analizadas respecto a lo que correctamente plantea Patricio, y es la primera es que no nos olvidemos de los principios que fundaron nuestro derecho previsional. La solidaridad siempre fue intergeneracional, no intergeneracional. Los jubilados ya fueron solidarios con el sistema cuando aportaron para que el Estado le pague los activos. Ya fueron solidarios. La solidaridad intrageneracional no existe en nuestro derecho previsional, primer punto. Segundo, como bien dijo el doctor, es facultad del Poder Legislativo determinar la movilidad y no del Poder Ejecutivo como lo está haciendo ahora. O sea, no necesitamos una delegación porque lo está haciendo de todas formas. Y se produce un achatamiento que ya fue declarado inconstitucional en Badaro. Distintas son las circunstancias, como bien manifestó el doctor, pero yo entiendo que el planteo es viable y para mí, y en lo particular, no se tiene que aplicar la confiscatoriedad, pero bueno, es un planteo particular mío. Hoy sabemos que la jurisprudencia de la Cámara la tenemos bastante complicada, si no promovemos la confiscatoriedad, pero como digo siempre, y como decimos desde abogados de fuera, hay que insistir. Si nosotros no lo planteamos, los jueces no lo dicen. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Bueno, ahora nos vamos a las preguntas. ¿Qué quieren preguntar a los expositores? ¿Alguien quiere efectuar alguna pregunta? ¿No? Entonces damos Bueno. concluido el panel. Bueno, evidentemente los expositores fueron muy claros y no han dejado dudas sus exposiciones. Bueno, muchísimas gracias.